El sol se alzaba sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental en Sonora, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojizos. Entre la maleza y los senderos pedregosos, Lupita Ramírez, una joven enfermera de 25 años, caminaba con paso firme hacia la pequeña clínica rural donde trabajaba desde hacía 2 años. El pueblo de San Miguel, ubicado en la frontera entre Sonora y Chihuahua, era un lugar tranquilo donde todos se conocían y donde las tradiciones se mantenían vivas, a pesar del implacable avance de la modernidad. Lupita había regresado a su pueblo natal después de estudiar enfermería en Hermosillo. A diferencia de muchas de sus compañeras, ella había decidido volver para atender a su comunidad, especialmente a las familias indígenas que vivían en los alrededores y que raramente tenían acceso a servicios médicos adecuados. «Buenos días, doctora», la saludó don Germán, un anciano que vendía fruta en la esquina de la plaza principal. Aunque Lupita siempre le corregía diciendo que era enfermera y no doctora, el hombre insistía en llamarla así, como muestra de respeto y cariño. «Buenos días, don Germán. ¿Cómo amaneció hoy su rodilla?», preguntó ella, deteniéndose un momento. «Pues ahí anda, chamaca, ya sabes que estas viejas articulaciones no perdonan, pero con ese ungüento que me diste, la cosa ha mejorado». Lupita sonrió y continuó su camino, saludando a varios vecinos más. La clínica era un edificio pequeño pero limpio, pintado de un blanco que resplandecía bajo el sol matutino. Adentro, su compañera Rosa ya había abierto y estaba preparando los instrumentos para las consultas del día. «Llegaste temprano», comentó Rosa mientras acomodaba unos expedientes. «Me desperté con los gallos hoy», respondió Lupita. «Además, tenemos que revisar el inventario de medicamentos. El doctor Morales viene mañana y sabes cómo se pone si no está todo en orden». La mañana transcurrió con normalidad. Algunas consultas de rutina, un niño con fiebre, una mujer embarazada, para su control mensual. Fue después del mediodía cuando todo cambió. «Lupita, Lupita», gritó Joaquín, un muchacho de unos 12 años que irrumpió en la clínica con la respiración agitada. «Encontramos a un hombre herido en el camino a la cañada». Lupita se levantó de inmediato. «¿Qué le pasó? ¿Está consciente?» «Está despierto, pero tiene una herida fea en la pierna. Dice que se cayó de un barranco cuando buscaba plantas medicinales. Parece indígena, pero no es de por aquí». Lupita tomó su botiquín de emergencias y le pidió a Rosa que se quedara a cargo de la clínica. Siguió a Joaquín a través de las calles empedradas del pueblo y luego por un sendero que se adentraba en la vegetación. Después de unos 15 minutos de caminata rápida, llegaron a un pequeño claro donde 2 hombres atendían al herido. El hombre estaba sentado recargado contra un árbol. Tendría unos 35 años, con facciones marcadas, piel cobriza y cabello negro y largo. Sus ojos, oscuros y profundos, mostraban dolor, pero también una serena dignidad. Vestía ropa sencilla, algo desgastada, y a su lado había una mochila de cuero viejo. «Buenos días, señor», dijo Lupita acercándose con cautela. «Soy enfermera. Vine a ayudarlo». El hombre la miró con intensidad y luego asintió levemente. «Gracias», respondió en un español correcto, aunque con un acento distintivo. «Me llamo Yuma. Me resbalé buscando hierbas allá arriba». Lupita examinó la herida. Un corte profundo en la pantorrilla derecha, con signos evidentes de infección. Además, el hombre presentaba una posible fractura en el tobillo. «Necesito limpiarlo y vendarlo aquí, pero luego tendremos que llevarlo a la clínica. No puedo tratar esto adecuadamente en el campo», explicó mientras comenzaba a trabajar. «No puedo ir», respondió Yuma con firmeza. «No puedo alejarme mucho». «Señor, con todo respeto, esta herida es seria. Si no recibe atención adecuada, podría perder la pierna.
Mientras limpiaba la herida, Lupita notó que el hombre llevaba un amuleto de cuero y cuentas alrededor del cuello. No era como los que usaban los indígenas locales. ¿De dónde es usted?, preguntó para distraerlo mientras aplicaba el antiséptico, que debía estar causándole bastante dolor, aunque él no se quejaba. Vengo del norte. Mi familia es apache. Quedamos pocos, pero seguimos aquí. Lupita había escuchado historias sobre los apaches, un pueblo guerrero que alguna vez dominó grandes territorios del norte. Eran conocidos por su valentía y resistencia, pero también por haber mantenido una relación conflictiva con los colonizadores. Ahora, la mayoría vivía en reservas en Estados Unidos o se había integrado a comunidades mestizas en México. Mire, señor Yuma, entiendo sus reservas, pero no puedo dejarlo aquí. La infección podría empeorar rápidamente. Después de unos momentos de silencio, Yuma finalmente asintió. Está bien, iré con usted, pero necesito regresar pronto. Mi hijo me espera. Con la ayuda de los hombres que lo habían encontrado, improvisaron una camilla con ramas y camisas y transportaron a Yuma hasta la clínica. Durante el trayecto, el hombre permaneció mayormente callado, observando el paisaje con ojos atentos, como memorizando cada detalle. En la clínica, Rosa preparó una habitación donde pudieran tratar adecuadamente al herido. La limpieza completa de la herida reveló que era aún más grave de lo que Lupita había estimado inicialmente. Necesitará antibióticos y probablemente tendremos que inmovilizar ese tobillo, explicó mientras trabajaba. ¿Dijo que tiene un hijo que lo espera? ¿Está cerca? Yuma parecía estar debatiéndose internamente. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión importante, habló. Mi hijo está escondido en una cueva, a unas 2 horas de aquí. Se llama Nahuel, tiene 7 años. Su madre murió hace 3 meses. Solo me tiene a mí ahora. Lupita sintió que el corazón se le encogía. ¿Un niño de 7 años está solo en el monte? Tenemos que ir por él inmediatamente. Le dije que esperara 3 días antes de buscar ayuda si yo no regresaba. Es un niño fuerte. Sabe cómo sobrevivir. Pero sí, necesito volver con él pronto. Señor Yuma, usted no podrá caminar por varios días, tal vez semanas. Su tobillo necesita descanso y la herida debe sanar lo suficiente. Dígame dónde está su hijo y mandaré a alguien a buscarlo. Yuma negó con la cabeza. No confiará en extraños. Ha aprendido a ser cauteloso. Entonces, iré yo misma, respondió Lupita con determinación. Usted me describirá el lugar exacto y yo traeré a su hijo. No podemos dejarlo solo allá afuera. La mirada de Yuma se suavizó por primera vez desde que se habían conocido. Había algo en los ojos de esta joven, una mezcla de determinación y bondad que le inspiraba confianza. De acuerdo, dijo finalmente. Te diré cómo encontrarlo, pero debes prometerme que lo cuidarás si algo me pasa. Nada le va a pasar, aseguró Lupita mientras terminaba de vendar la pierna, pero le prometo que cuidaré de su hijo mientras usted se recupera. Esa noche, después de asegurarse de que Yuma estaba estable y cómodo, Lupita se preparó para partir al amanecer. Mientras empacaba agua, alimentos y una manta extra para el niño, no podía dejar de pensar en la extraña cadena de eventos que había alterado su rutina. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué estaba tan lejos de su gente con un niño pequeño? Había muchas preguntas sin respuesta, pero lo primero era rescatar al pequeño Nahuel. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte cuando Lupita emprendió el camino, siguiendo cuidadosamente las indicaciones de Yuma. Mientras avanzaba por senderos cada vez más escarpados, sentía una mezcla de temor y determinación. No sabía qué encontraría, pero estaba decidida a no regresar sin el hijo de Yuma. La mañana había dado paso al mediodía cuando Lupita finalmente divisó la formación rocosa que Yuma le había descrito.
una piedra grande en forma de águila que marcaba la entrada a una serie de cuevas ocultas entre la vegetación. El calor era intenso, y aunque había descansado varias veces durante el trayecto, sentía el cansancio acumulado en cada músculo de su cuerpo. ¿Nahuel?, llamó con voz suave pero clara, mientras se acercaba a la entrada de la cueva principal. «Nahuel, ¿estás ahí? Tu papá me envió». Solo el silencio respondió a su llamado. Lupita repitió el nombre varias veces más, incorporando algunas de las frases en lengua apache que Yuma le había enseñado para ganarse la confianza del niño. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó un leve ruido proveniente del interior de la cueva. «¿Tu papá te envió?», preguntó una voz infantil en español, con el mismo acento distintivo de Yuma. «Sí, Nahuel, tu papá está herido, pero está a salvo. Me llamo Lupita y soy enfermera. Estoy cuidando de él y me pidió que viniera por a ti». Tras unos segundos de duda, una pequeña figura emergió de las sombras. Nahuel era un niño delgado pero fuerte, con el mismo cabello negro y lacio de su padre, aunque sus ojos tenían un brillo más vivaz. Vestía una camiseta desgastada y pantalones cortos, y en su mano sostenía firmemente un pequeño cuchillo tallado en madera. «¿Dónde está mi papá?», preguntó con cautela, manteniendo una distancia prudente. «Está en la clínica del pueblo de San Miguel. Se cayó y se lastimó la pierna. Yo lo estoy cuidando, pero él está muy preocupado por ti. Me dijo que te dijera...». Lupita hizo una pausa para recordar exactamente las palabras en apache que Yuma le había enseñado, una frase que solo ellos dos conocían. Al escuchar las palabras, los ojos de Nahuel se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de lágrimas. «¿Está muy enfermo?». «No, no está enfermo», se apresuró a aclarar Lupita, acercándose lentamente. «Tiene una herida en la pierna que necesita sanar, pero se pondrá bien. Solo necesita descansar unos días y tomar medicinas. ¿Quieres venir conmigo para verlo?». Nahuel asintió, guardando su pequeño cuchillo en el bolsillo. «Tengo que llevar nuestras cosas», dijo, y desapareció nuevamente en la cueva. Minutos después, regresó con una mochila gastada pero cuidadosamente empacada. «¿Llevas mucho tiempo viajando con tu papá?», preguntó Lupita, mientras comenzaban el descenso. «Desde que mamá se fue al cielo», respondió el niño, con una sencillez que contrastaba con la profundidad de la pérdida que sus palabras revelaban. «Papá dice que tenemos que encontrar un nuevo hogar, un lugar donde la tierra nos hable». Durante el camino de regreso, Nahuel fue abriéndose poco a poco. Le contó a Lupita sobre las plantas que su padre le había enseñado a reconocer, sobre las historias de sus ancestros que su madre le contaba antes de dormir, sobre el pequeño cachorro de coyote que habían encontrado herido y habían cuidado hasta que pudo volver con su manada. Lupita escuchaba fascinada. A pesar de su corta edad y las dificultades que evidentemente había enfrentado, Nahuel mostraba una madurez y una conexión con la naturaleza que resultaban sorprendentes. «Mi papá dice que todos somos parte del mismo espíritu», comentó el niño mientras observaba el vuelo de un halcón. «Las plantas, los animales, las montañas, nosotros, todos conectados». Al llegar a San Miguel ya caía la tarde. Las calles estaban tranquilas, con algunos vecinos sentados en sus pórticos para disfrutar de la fresca brisa que comenzaba a soplar. Nahuel se mostró visiblemente nervioso al ver las casas y a la gente aferrándose a la mano de Lupita con fuerza. «Todo está bien», le aseguró ella. «Nadie te hará daño aquí. Vamos a ver a tu papá». En la clínica, Rosa recibió a Lupita con evidente alivio. «Gracias a Dios que regresaste. Estaba preocupada». «Y este debe ser Nahuel», dijo sonriendo al niño, quien se escondió parcialmente detrás de Lupita. «¿Cómo está Yuma?».
Preguntó Lupita mientras guiaba a Nahuel hacia la habitación donde su padre descansaba. Estable, pero ha tenido algo, de fiebre. El doctor Morales pasó a verlo y ajustó los antibióticos. Dice que la herida es seria, pero que con los cuidados adecuados debería recuperarse bien. Cuando entraron a la habitación, Yuma estaba despierto, recostado en la cama con la pierna elevada. Su rostro, pálido por la fiebre, se iluminó al ver a su hijo. «¡Nahuel!», exclamó, extendiendo los brazos. El niño corrió hacia la cama, abrazando a su padre con fuerza, pero cuidando de no lastimar su pierna herida. Intercambiaron algunas palabras en apache, un momento privado que Lupita respetó manteniéndose a cierta distancia. «Gracias», dijo finalmente Yuma, dirigiéndose a ella. «Has cumplido tu palabra. Mi hijo está a salvo». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió Lupita. «Nahuel es un niño increíble. Fue muy valiente durante todo el camino». Esa noche, después de asegurarse de que padre e hijo estuvieran cómodos y hubieran cenado, Lupita regresó a su pequeña casa a las afueras del pueblo. Su mente daba vueltas tratando de entender la situación completa. ¿Por qué un hombre apache estaría viajando solo con su hijo tan lejos de las tierras tradicionales de su pueblo? Había algo en la historia que no encajaba del todo, pero Lupita decidió que no era el momento de presionar con preguntas. Lo importante ahora era la recuperación de Yuma y el bienestar de Nahuel. Los días siguientes establecieron una rutina. Lupita trabajaba en la clínica durante el día, dedicando tiempo especial a cambiar los vendajes de Yuma y monitorear su progreso. Rosa se había encariñado con Nahuel y le enseñaba palabras en español que el niño no conocía, mientras él le mostraba cómo hacer pequeñas figuras con hojas de maíz. Una tarde, mientras Lupita cambiaba el vendaje de Yuma, él finalmente decidió compartir más de su historia. «Mi esposa, la madre de Nahuel, se llamaba Aiyana», comenzó, con la mirada fija en la ventana que daba hacia las montañas. «Era curandera, conocía todos los secretos de las plantas. Ella me enseñó mucho. Vivíamos en una pequeña comunidad cerca de la frontera, con otros apaches y algunas familias mestizas. No éramos muchos, pero vivíamos en paz». Hizo una pausa como reuniendo fuerzas para continuar. «Hace unos meses, unos hombres llegaron a nuestro territorio. Dijeron que la tierra ahora les pertenecía, que tenían papeles que lo demostraban. Nosotros habíamos vivido allí por generaciones, pero eso no importó. Comenzaron a talar árboles, a explorar para buscar minerales, contaminaron el río con sus máquinas». Lupita escuchaba en silencio, imaginando la devastación que estas acciones habrían causado en una comunidad tan conectada con la tierra. Algunos de nosotros protestamos, intentamos bloquear los caminos, hablar con autoridades. Una noche hubo un enfrentamiento, disparos. Aiyana estaba ayudando a una anciana a escapar cuando su voz se quebró levemente. 3 días después, llegaron más hombres armados, quemaron algunas casas. Nos dijeron que nos fuéramos o habría más sangre. «Lo siento mucho», murmuró Lupita, sintiendo que cualquier palabra resultaba insuficiente ante tal tragedia. «Decidí llevarme a Nahuel, buscar un lugar seguro, lejos de esa violencia. He escuchado que más al sur, en las montañas de Oaxaca, hay comunidades indígenas que viven respetando las tradiciones. Pensé que allí podríamos encontrar paz, y los demás de tu comunidad. Algunos se fueron a vivir con parientes en Arizona, otros se dispersaron por diferentes regiones de Sonora y Chihuahua. Nuestra comunidad ya no existe como tal», respondió con una mezcla de resignación y dolor en su voz. Lupita terminó de colocar el nuevo vendaje en silencio, procesando toda esta información.
Era una historia tristemente común. Comunidades indígenas desplazadas por intereses económicos, sin que las autoridades hicieran mucho para proteger sus derechos ancestrales. Tu herida está mejorando, dijo finalmente cambiando de tema, pero aún necesitarás varias semanas antes de poder caminar normalmente. No podemos quedarnos tanto tiempo, respondió Yuma. Ya hemos abusado de tu hospitalidad. No es ningún abuso. Además, ¿dónde irían? Nahuel necesita estabilidad, especialmente después de todo lo que ha pasado. Y tú necesitas recuperarte completamente antes de emprender un viaje tan largo. Yuma guardó silencio, pero Lupita podía ver la lucha interna en sus ojos. Era un hombre orgulloso, acostumbrado a valerse por sí mismo, y la situación de dependencia claramente lo incomodaba. Tengo una propuesta, dijo Lupita después de considerarlo un momento. Mi abuela tenía una pequeña casa en las afueras del pueblo. Nadie la usa desde que ella falleció hace 2 años. Podrían quedarse allí mientras te recuperas. Es un lugar tranquilo, con un pequeño huerto que podrías cultivar cuando estés mejor. Y Nahuel podría incluso asistir a la escuela del pueblo por un tiempo. ¿Por qué harías eso por nosotros?, preguntó Yuma, con una mezcla de gratitud y recelo. Apenas nos conoces, Lupita reflexionó sobre la pregunta. ¿Por qué sentía esa necesidad de ayudarlos? Quizás era la vulnerabilidad de Nahuel, quizás la dignidad silenciosa de Yuma, o tal vez simplemente el sentido de justicia que su abuela le había inculcado desde pequeña. Porque todos merecemos un lugar seguro donde sanar, respondió finalmente. Y porque mi abuela siempre decía que cuando ayudas a alguien que lo necesita, realmente te estás ayudando a ti mismo. Esa noche, cuando Lupita regresó a casa, se sentó en el pórtico a contemplar las estrellas, como solía hacer con su abuela. Recordó las historias que la anciana le contaba sobre los tiempos en que indígenas y mestizos vivían en mayor armonía, antes de que la codicia por la tierra y los recursos comenzara a crear divisiones cada vez más profundas. Los espíritus de la tierra no distinguen entre la sangre de un apache, un yaqui o un mestizo, le había dicho una vez. Todos somos hijos de la misma madre. Con esas palabras resonando en su memoria, Lupita tomó una decisión. Haría todo lo posible por ayudar a Yuma y Nahuel, no solo a recuperarse físicamente, sino a encontrar un poco de la paz que tan brutalmente les había sido arrebatada. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión cambiaría su vida para siempre, y que la promesa hecha a un extraño se convertiría en el comienzo de una nueva familia. La pequeña casa de adobe que había pertenecido a la abuela de Lupita se erguía solitaria al final de un camino de tierra, rodeada por un jardín silvestre donde las flores locales crecían libremente entre hierbas aromáticas y unos cuantos árboles frutales. La construcción, humilde pero acogedora, consistía en 2 habitaciones, una cocina con un fogón tradicional y un pórtico que miraba hacia el oeste, perfectamente posicionado para admirar las puestas de sol que pintaban las montañas distantes. Lupita había pasado los últimos 3 días limpiando el lugar, aireando colchones, reparando goteras menores y asegurándose de que todo funcionara correctamente. Rosa y algunos vecinos le habían ayudado, intrigados por los nuevos inquilinos que pronto llegarían al pueblo. ¿Estás segura de esto, Lupita?, le había preguntado Rosa mientras barría el pórtico. Apenas conoces a ese hombre, ¿y si resulta peligroso? No es peligroso, había respondido Lupita con seguridad. Solo es alguien que ha sufrido mucho y necesita un lugar para sanar. Además, ¿has visto cómo cuida a su hijo? Un hombre así no puede ser malo. Ahora, mientras acomodaba unas flores frescas en un jarrón de barro sobre la mesa de la cocina,
Lupita se preguntaba si no estaría dejándose llevar demasiado por sus impulsos. Siempre había sido así, dispuesta a ayudar sin medir consecuencias, guiada más por el corazón que por la cabeza, como su madre solía señalarle con preocupación. El ruido de una camioneta acercándose interrumpió sus pensamientos. Era don Esteban, un vecino que se había ofrecido a transportar a Yuma y Nahuel desde la clínica hasta la casa. «¡Ya llegaron!», anunció desde la puerta con su característico sombrero de paja ladeado sobre la frente sudorosa. El señor no quiso que lo ayudáramos a bajar. Es más terco que una mula, con todo respeto. Lupita salió al encuentro de sus huéspedes. Yuma avanzaba lentamente, apoyándose en unas muletas improvisadas que el carpintero del pueblo había fabricado para él. Nahuel caminaba a su lado, cargando la pequeña mochila que contenía todas sus pertenencias. El contraste entre la dignidad del hombre y su evidente vulnerabilidad física conmovió a Lupita. «Bienvenidos», dijo haciendo un gesto amplio con el brazo. «No es gran cosa, pero espero que se sientan cómodos aquí». Yuma asintió, observando detenidamente la casa y sus alrededores. «Es un buen lugar», dijo finalmente. «Se siente tranquilo». «Gracias, Lupita». Nahuel, menos reservado que su padre, corrió inmediatamente a explorar el jardín, maravillándose con un colibrí que libaba en las flores de un arbusto. «Papá, mira, es como los que mamá decía que llevan mensajes a los espíritus». Una sombra de dolor cruzó el rostro de Yuma, pero fue rápidamente reemplazada por una pequeña sonrisa al ver el entusiasmo de su hijo. «Sí, Nahuel, tal vez tu madre nos está enviando un mensaje». Lupita los dejó instalarse, prometiendo regresar más tarde con algo de comida. Mientras caminaba de vuelta al pueblo, sentía una extraña mezcla de emociones: satisfacción por haber podido ayudar, inquietud por la responsabilidad que había asumido, y una inexplicable calidez en el pecho al recordar la sonrisa fugaz de Yuma. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Lupita trabajaba en la clínica durante el día, pero pasaba casi todas sus tardes libres en la casa de adobe, ayudando a Yuma con sus ejercicios de rehabilitación y enseñando a Nahuel a leer y escribir mejor en español. El niño resultó ser un estudiante ávido, absorbiendo conocimientos con una rapidez sorprendente. Yuma, por su parte, mejoraba físicamente, pero parecía cargar con un peso invisible que a veces lo sumía en largos silencios. En esos momentos, solía sentarse en el pórtico a tallar pequeñas figuras en madera, una habilidad que había aprendido de su abuelo, según le contó a Lupita. Una tarde, mientras Nahuel jugaba con unos niños del pueblo que habían comenzado a visitarlo, Yuma compartió con Lupita uno de sus temores más profundos. «A veces me pregunto si he hecho lo correcto», dijo mientras observaba a su hijo correr y reír con los otros niños. «Alejarlo de nuestra gente, de nuestras tradiciones. Aquí está aprendiendo cosas nuevas, pero ¿qué pasará con todo lo que debería saber sobre ser apache?» Lupita consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. «Creo que lo más importante es que Nahuel sepa quién es y de dónde viene. Las tradiciones pueden mantenerse vivas incluso lejos de la tierra natal, ¿no crees? Podrías enseñarle, compartir historias, mantener vivo el idioma». «No es lo mismo», respondió Yuma, negando con la cabeza. «Nuestras tradiciones están ligadas a la tierra, a lugares específicos donde los espíritus de nuestros ancestros habitan. Lejos de esos lugares es como si una parte de nosotros se desvaneciera». «Entiendo», dijo Lupita, aunque no estaba segura de poder comprender completamente lo que significaba esa conexión ancestral con la tierra. «Pero también pienso que has salvado la vida de Nahuel. Le has dado la oportunidad de crecer, de ser feliz. ¿No es eso lo más importante?»
Yuma guardó silencio un momento, contemplando la figura de madera que estaba tallando, un águila con las alas extendidas. Mi padre solía decir que el camino del águila no es recto, comentó finalmente. A veces debe volar con el viento, a veces contra él, pero siempre encuentra su camino de regreso al nido. La conversación fue interrumpida por Nahuel, quien llegó corriendo emocionado por mostrarle a su padre un pequeño sapo que había encontrado. Lupita observó la interacción entre padre e hijo, la ternura con la que Yuma explicaba al niño la importancia de los sapos para el equilibrio natural, y sintió una punzada de añoranza por algo que nunca había tenido, una familia propia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Yuma comenzó a caminar sin muletas, aunque con una leve cojera que probablemente nunca desaparecería del todo. Encontró trabajo ayudando a don Germán con su huerto, aplicando sus conocimientos sobre plantas para mejorar los cultivos. Nahuel empezó a asistir a la escuela local, donde inicialmente fue recibido con curiosidad y algo de recelo, pero pronto se ganó el respeto de compañeros y maestros por su inteligencia y disposición para aprender. Lupita seguía visitándolos casi diariamente. Había algo en esa pequeña casa de adobe que la atraía irremediablemente. Quizás la paz que se respiraba, la simplicidad de la vida allí, o tal vez la calidez que sentía cada vez que Nahuel corría a abrazarla cuando llegaba. Con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar entre Lupita y Yuma. Las conversaciones se volvieron más profundas, las miradas más prolongadas, los silencios más cómodos. A veces, cuando sus manos se rozaban, accidentalmente mientras cocinaban juntos, Lupita sentía un cosquilleo que le recorría todo el cuerpo. Una noche de octubre, cuando el aire comenzaba a refrescar y el cielo se llenaba de estrellas particularmente brillantes, Yuma la invitó a sentarse en el pórtico después de que Nahuel se había dormido. Mi abuelo decía que las estrellas son los ojos de nuestros ancestros, comentó mientras le ofrecía una taza de té de hierbas. Nos observan, nos guían, nos protegen. Es una idea hermosa, respondió Lupita, aceptando la taza y disfrutando del aroma a menta y hierbas silvestres. Mi abuela decía algo parecido, que cada estrella es un alma que nos espera. Permanecieron en silencio por un momento, contemplando el cielo. Lupita, dijo finalmente Yuma, con un tono de voz que ella nunca le había escuchado antes. He estado pensando mucho en lo que significa el hogar. Durante meses, desde la muerte de Ayana, creí que teníamos que seguir moviéndonos, buscando algún lugar mítico donde pudiéramos reconectar con nuestras raíces. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Pero ahora me doy cuenta de que quizás el hogar no es tanto un lugar como las personas con las que compartes tu vida. Nahuel está floreciendo aquí, y yo también he encontrado una paz que no creí posible después de todo lo que pasamos. Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Me alegra escuchar eso. Ustedes se merecen esa paz. Tú eres gran parte de esa paz, continuó Yuma, mirándola directamente a los ojos. La manera en que cuidas de Nahuel como si fuera tu propio hijo. La forma en que respetas nuestras tradiciones, incluso cuando no las entiendes completamente. ¿Cómo has abierto tu vida para incluirnos? Lupita no sabía qué responder. Había negado durante meses los sentimientos que crecían en su interior, convenciéndose de que solo sentía el natural afecto hacia personas a las que había ayudado. Pero en ese momento, bajo la luz de las estrellas y la mirada intensa de Yuma, ya no podía seguir engañándose. Ustedes también me han dado mucho, respondió finalmente. Antes de conocerlos, mi vida era predecible. Trabajaba, ayudaba a la gente, pero algo faltaba. Nahuel ha traído tanta alegría, tanta vida, y tú... Se detuvo.
insegura de cómo continuar. ¿Y yo? Preguntó Yuma suavemente, acercándose un poco más. Tú me has enseñado sobre la fortaleza, sobre la dignidad ante la adversidad. Me has mostrado una forma diferente de ver el mundo, más conectada con la naturaleza, más consciente de lo que realmente importa. Yuma tomó su mano con delicadeza. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Lupita. La cultura, dijo él, creemos que algunas almas están destinadas a encontrarse, no importa cuán improbable parezca, como si los espíritus ancestrales movieron hilos invisibles para juntarlas. Lupita sonrió. Mi abuela hubiera dicho algo muy parecido. Esa noche, bajo el manto de estrellas, compartieron su primer beso. Fue un momento de perfecta quietud en el mundo, como si el tiempo se hubiera detenido brevemente para honrar la unión de dos caminos que nunca debieron cruzarse, pero que, contra todo pronóstico, lo hicieron. A la mañana siguiente, Nahuel encontró a Lupita preparando el desayuno en la cocina. El niño la miró con una sonrisa traviesa. ¿Te vas a quedar a vivir con nosotros ahora?, preguntó con la directa simplicidad de la infancia. Lupita casi derrama el café que estaba sirviendo. Bueno, eso es algo que tendríamos que hablar todos juntos, ¿no crees? Yuma apareció en ese momento, con el cabello húmedo recién lavado y una expresión serena en el rostro. Buenos días, saludó, y había algo nuevo en su voz, una calidez especial que hizo que Lupita se sonrojara. Papá, le pregunté a Lupita si se va a quedar a vivir con nosotros, anunció Nahuel mientras mordisqueaba una tortilla. Yuma miró a Lupita con una mezcla de diversión y ternura. Es una buena pregunta, dijo, aunque quizás un poco precipitada. Los niños y sus preguntas directas, respondió Lupita, tratando de disimular su nerviosismo. Pero, primero, deberíamos desayunar, ¿no les parece? Ese desayuno fue diferente a todos los anteriores. Había una nueva intimidad en el aire, un sentimiento de posibilidades que antes no existía. Mientras Nahuel contaba emocionado sobre un proyecto escolar relacionado con las constelaciones, Lupita y Yuma intercambiaban miradas cómplices, como si compartieran un maravilloso secreto. Las semanas siguientes fueron un tiempo de descubrimiento mutuo. Lupita comenzó a pasar noches en la casa de adobe, integrándose gradualmente a la vida diaria de Yuma y Nahuel. El pueblo, pequeño como era, pronto notó el cambio en la dinámica, pero contrario a lo que Lupita había temido, la mayoría reaccionó con aceptación e incluso alegría por su felicidad. Ya era hora, le dijo Rosa una mañana en la clínica. Te has pasado años cuidando de todos menos de ti misma. Te mereces esto, Lupita. No todo fue fácil. Sin embargo, a pesar de la general aceptación, hubo quienes miraron con recelo la relación entre la enfermera mestiza y el indio apache, como despectivamente se referían algunos a Yuma. Comentarios malintencionados, miradas de desaprobación, incluso algún que otro desplante en la tienda o la iglesia. Una tarde, mientras Lupita compraba víveres, escuchó a dos mujeres mayores hablando sin disimulo, mezclando su sangre con la de un indio. ¿Qué diría su pobre madre si viviera? Y criando al niño ese como si fuera propio. Esos apaches tienen costumbres extrañas, ¿sabes? He oído que hacen rituales paganos en esa casa. Lupita, quien normalmente evitaba confrontaciones, se giró hacia ellas con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Mi madre me enseñó a juzgar a las personas por sus acciones y su corazón, no por su origen o el color de su piel, dijo con voz clara. Y mi abuela, a quien ustedes conocieron bien, siempre decía que todos los caminos hacia Dios son válidos si se recorren con amor y respeto. Buenos días, señoras. Y salió de la tienda con la cabeza alta, dejando a las mujeres boquiabiertas. Esa noche,
compartió el incidente con Yuma mientras caminaban por el jardín después de que Nahuel se durmiera. «No tienes que defender mi honor», dijo él con una sonrisa leve. «Estoy acostumbrado a esas actitudes». «No se trata solo de ti», respondió Lupita. «Se trata de nosotros, de la familia que estamos construyendo. No permitiré que nadie la falte al respeto». Yuma se detuvo y tomó su rostro entre sus manos. «¿Familia?», preguntó suavemente. Lupita sintió que se sonrojaba. «Bueno, eso es lo que somos, ¿no? Tú, Nahuel y yo, una familia. Diferente, quizás, pero una familia al fin». Yuma la besó entonces, un beso lleno de promesas y posibilidades. «Sí», dijo cuando se separaron. «Una familia». Esa noche, bajo el cielo estrellado que tanto significaba para ambos, Yuma le propuso matrimonio a Lupita, no con un anillo, sino con un hermoso brazalete de cuero trenzado y cuentas de turquesa que había estado tallando en secreto durante semanas. En la tradición apache, explicó mientras deslizaba el brazalete en su muñeca, este símbolo representa la unión de dos espíritus, la promesa de caminar juntos por el mismo sendero, apoyándose mutuamente en cada paso. Lupita aceptó con lágrimas en los ojos, consciente de que su vida había dado un giro completo desde aquel día en que encontraron a un hombre herido en el camino. Lo que comenzó como un acto de compasión profesional se había transformado en el amor más profundo que jamás había conocido. La boda fue sencilla pero hermosa, una mezcla de tradiciones mexicanas y apaches que reflejaba perfectamente la unión de sus mundos. Se celebró en el jardín de la casa de adobe, decorado con flores silvestres y farolillos hechos por los niños de la escuela. El padre Ignacio, un sacerdote progresista que había llegado recientemente al pueblo, ofició una ceremonia que incorporó elementos de ambas culturas, reconociendo el valor de todas las formas de espiritualidad. Nahuel, radiante en su camisa nueva, entregó los anillos y luego recitó en apache una bendición que Yuma le había enseñado, su voz infantil llenando el aire con palabras antiguas y poderosas. Rosa fue la madrina y don Germán, quien se había convertido en un firme defensor de Yuma en el pueblo, fue el padrino. La mayoría de los habitantes de San Miguel asistieron, incluso algunos que inicialmente habían mostrado reservas. La buena comida, la música y la evidente felicidad de la pareja terminaron por derretir las últimas resistencias. Esa noche, mientras los últimos invitados se retiraban y Nahuel dormía profundamente después de tanta emoción, Yuma y Lupita se sentaron en su pórtico favorito, contemplando las estrellas como habían hecho tantas veces. «¿Sabes qué me dijo Nahuel esta mañana?», comentó Yuma, acariciando el cabello de su ahora esposa. «Que su madre debe estar contenta porque encontró a alguien para cuidarnos». Lupita sintió una profunda emoción ante esas palabras. «¿Tú crees que es así, que ella aprobaría?» «Estoy seguro», respondió Yuma con convicción. «Ayana era un espíritu generoso, solo quería nuestra felicidad, y gracias a ti hemos encontrado un nuevo comienzo, un nuevo hogar». «Hogar», repitió Lupita saboreando la palabra. «Sí, eso es lo que hemos construido juntos, un hogar». Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban como los ojos vigilantes de los ancestros, Lupita comprendió que la vida a veces toma los caminos más inesperados para llevarnos exactamente donde debemos estar. Lo que había comenzado como un simple acto de ayuda a un desconocido herido se había transformado en la más bella historia de amor, redención y segundas oportunidades. Y así, en un pequeño pueblo al pie de la Sierra Madre, una nueva familia floreció contra todo pronóstico. Un guerrero apache que había perdido su camino, una enfermera mestiza con un corazón tan grande como su valentía, y un niño que
Encontró en el amor de ambos la fortaleza para crecer, honrando tanto su pasado como su futuro. El pequeño sapo que Nahuel había encontrado meses atrás ahora vivía en el jardín, y cada noche su canto se unía al coro de grillos y cigarras que arrullaba a la familia mientras dormían bajo el mismo techo, soñando con los días por venir y agradeciendo a los espíritus, a Dios o simplemente al destino por haberlos reunido en este improbable pero perfecto encuentro de caminos. Y aunque el mundo fuera seguía siendo complejo, con sus injusticias y dificultades, dentro de las paredes de adobe de aquella casa, habían encontrado un refugio donde diferentes culturas, historias y tradiciones no solo coexistían, sino que se enriquecían mutuamente, creando algo nuevo y hermoso que ninguno hubiera podido imaginar por separado. Porque al final, como había dicho la abuela de Lupita y como creían los ancestros de Yuma, todos somos parte del mismo espíritu, todos hijos de la misma tierra, todos buscando lo mismo, un lugar al que llamar hogar y personas a las que llamar familia, y ellos contra todo pronóstico lo habían encontrado.